Segundo, el canto o cántico o alabanza, que es el aspecto que más se relaciona con la adoración. Pero lo que nosotros debemos entender es que la alabanza es una parte de la adoración. La alabanza no es toda la adoración. Porque a veces nosotros nos confundimos y pensamos que cuando hablamos de adoración estamos hablando de alabanza. No, la alabanza es una parte de la adoración. Y debe estar en el culto, tiene su lugar en el culto, es sumamente importante durante el culto. Efesios 5:19 dice lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí el apóstol Pablo en ambos habla relacionados con la alabanza, habla de salmos e himnos, cánticos espirituales, dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Luego dice, Colosenses 3:16 dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Entonces, ¿qué dice? Dice, vuestros corazones. Es la respuesta espiritual a la verdad de Dios. Es adorar ¿en qué? En espíritu y en verdad. Está hablando de adoración aquí el apóstol Pablo, basado en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender que ningún elemento del culto, de la adoración, es opcional. Eso incluye la alabanza, porque tal vez usted puede decir, yo no tengo buena voz, o a mí no me gusta cantar. Eso no es excusa para no cantar con la congregación. No hay excusa, porque debemos participar activamente en cada elemento de la adoración, en cada elemento del culto. Entonces el cántico congregacional es una respuesta del corazón a la verdad de Dios que está en su palabra. Entonces, cuando nosotros cantamos, incluso el hermano Scott Eniol dice en su libro que el lugar apropiado en sí, dentro de todo el culto, donde nosotros podemos responder y practicar ese en espíritu, es en la alabanza, es en el cántico, es ahí. Y nosotros debemos entender lo siguiente, que la alabanza a Dios tiene un sentido vertical y un sentido horizontal. El sentido vertical se centra en quién, en quién Dios es y lo que Dios hace. Es decir, en las perfecciones de Dios, en los atributos de Dios, sus obras maravillosas. Y eso lo encontramos casi más de un 80% en el libro de Salmos. Pero también la alabanza tiene su sentido horizontal, su sentido didáctico, de instrucción, de exhortación, que es lo que Pablo habla aquí a Colosenses, que Pablo habla en Efesios también. Instruir a la iglesia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros cantamos en conjunto como iglesia, unos a otros nos estamos exhortando basado en qué, en la verdad de Dios, y en conjunto estamos adorando. Entonces, cuando cantamos con la congregación, estamos manifestando la unidad de la iglesia de Cristo. Y debemos cantar con sinceridad, de corazón, viviendo lo que estamos cantando, anhelando vivir lo que estamos cantando. No debemos cantar por cantar, sino pensar lo que estamos cantando, meditar lo que estamos cantando, porque es nuestra respuesta a la verdad de Dios. Estamos adorando.
Estamos adorando, mis hermanos. Y nosotros debemos quitar esa idea contemporánea que muchas veces ocurre. Nosotros pensamos, hay personas que vienen a la iglesia y piensan que vienen a ver un show porque hay alguien guiando la alabanza. Las personas que están aquí adelante están auxiliando. ¿Para qué? Para guiar una alabanza en orden, porque Dios es un Dios de orden. Para llevar una armonía en la alabanza, para llevar una música a través de la persona que está guiando la alabanza. Están auxiliando para que la iglesia adore. Estamos adorando en conjunto y debemos entender aquello. Porque algunas personas vienen a mirar a los que están cantando. Y los que están cantando piensan que aquí son verdaderos rockstar, estrellas de rock, haciendo un show, un recital. Eso no es adoración. Eso no es adoración bíblica. Los que están aquí adelante están auxiliando a la congregación en la adoración. Y toda la iglesia participa cantando, adorando al Señor. No unos pocos. Y ahora yo pregunto a las posturas muchas veces para cantar, ¿cómo vamos a cantar ahí de brazos cruzados? ¿Cómo vamos a cantar ahí de mano en el bolsillo? Algunos masticando chicle. Estamos adorando a un Dios que es 3 veces santo, mis hermanos. Isaías, cuando tuvo esa revelación de la majestad de Dios, él dice, ¡ay de mí que soy hombre muerto! ¡Ay de mí! En todo el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía una teofanía, una manifestación visible de Dios, ellos pensaban que iban a morir. ¿Por qué? Porque he visto el ángel de Jehová. Cuando Moisés le dice al Señor, te ruego que me muestres tu gloria, dice, no puedes ver. ¿Ya? Por la gracia y misericordia de Dios, una teofanía, una manifestación de Dios, las espaldas de Dios. Pero nada más, porque si no vas a morir. Reverencia, mis hermanos. Reverencia en la adoración a Dios debemos tener. Usted ve el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año. Una vez por año. Él se preparaba para entrar una vez por año. 364 días se preparaba para entrar una vez al año. Y cuando él entraba con aquellas campanas alrededor de su cuerpo y con una cuerda amarrado. ¿Por qué razón las campanas? Las campanas eran para los levitas que quedaban afuera para que ellos pudiesen oír si había movimiento adentro o no. ¿Por qué? Si no había movimiento, el sumo sacerdote no se había presentado de manera adecuada para adorar a Dios y Dios lo había matado. Que había muerto. Y los levitas que estaban afuera no iban a entrar porque tenían temor de morir también. Entonces pescaban la soga y tiraban para sacar el cuerpo. Temor, mis hermanos, en la adoración. Temor, reverencia. De esa manera se adoraba al Señor. Debemos tener una actitud de reverencia al cantar en conjunto con la congregación al Dios Santo. Al Dios Santo. Mis hermanos, y el problema que nosotros vemos generalmente hoy en las iglesias, incluso se han hecho estadísticas con este problema, es que las mujeres por general son las que más cantan dentro del culto y los hombres callados. Y vemos una vez más la carencia de ese liderazgo masculino, como hablábamos hace semanas pasadas, incluso en la adoración. Como dice John Piper en una sesión de preguntas de respuesta, dice que los hombres deben alzar su voz masculina y cantar con fuerza al Señor. Nosotros deberíamos levantarnos con fuerza cantando con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Himnos como Sublime Gracia, Santo, Santo, cuán grande es Él. Con fuerza, mis hermanos, con una actitud masculina. Cantar al Señor. Tom Pennington dijo lo siguiente:
Si bien es cierto que las emociones están involucradas en la adoración, la emoción en sí misma no es adoración. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces podemos equivocarnos y pensar que porque sentimos algo, eso es adoración. No obstante, nosotros experimentamos diversas emociones durante todo el día. Imagínense aquella gente que ve a través de la televisión o va a un estadio de fútbol y que está jugando el equipo que le gusta. Esa persona va a sentir cuántas emociones, cuánta euforia, cuánta alegría si su equipo gana. ¿Eso es adoración? ¿No? Eso mismo ocurre con falsas alabanzas heréticas. Están diseñadas para simplemente alterar las emociones. Las personas alteran las emociones, tienen éxtasis, visiones y lloran, levantan las manos. Y no han meditado en el contenido, no han meditado lo que están cantando, no han meditado si lo que están cantando es bíblico, cristocéntrico, exalta la gloria de Dios. Pero estuvo bonito, ¿por qué? Porque alteró las emociones. Técnicas de psicología, manipulación, musicaterapia. ¿Qué está por detrás, mis hermanos? Ahora, como decía el hermano Tom Pennington, si bien es cierto que las emociones están involucradas en la adoración, la emoción en sí misma no es la adoración. En este caso ocurren dos extremos, vemos actualmente. Las iglesias más bíblicas, reformadas, en algunos casos quieren reprimir las emociones. Eso no es lo que la Biblia nos muestra. Por el otro lado, las iglesias más carismáticas, euforia, desenfrenos, escándalos. Tampoco es bíblico. Entonces, el equilibrio en espíritu y en verdad dice, hay una respuesta de nuestra parte. La palabra de Dios a través y específicamente cuando uno ve la música y la palabra de Dios cantada y meditando en la verdad de Dios, eso va a requerir una respuesta de nuestra parte, de nuestro corazón, en base a esa verdad, direccionada por esa verdad, y eso va a involucrar también nuestras emociones. Pero no debemos caer en el emocionalismo, guiarnos por nuestras emociones y guiarnos de manera desenfrenada, porque debemos recordar que cuando la Biblia habla de la depravación total o radical, esto involucra aún nuestras emociones. Nuestras emociones fueron afectadas por causa del pecado. Ahora en Cristo son redimidas, pero debemos direccionarlas conforme a la palabra del Señor. Dominio propio, equilibrio. Equilibrio. Mis hermanos, y la música tiene un poder muy fuerte. La música muchas veces, mis hermanos, evoca recuerdos. Evoca recuerdos. Y eso se llama memoria autobiográfica, evocada por la música, con la sigla MEAM. Se refiere a la capacidad de la música para desencadenar recuerdos personales y experiencias vividas. Entonces, la música evoca recuerdos y eso altera muchas veces nuestras emociones. Y nosotros, la mayoría que venimos del mundo, nosotros podemos oír una música que oímos en el pasado y va a recordarnos algo que nosotros hicimos alguna época del pasado, cuando éramos más jóvenes. Y puede traernos nostalgia, pero eso no es adoración. Eso se llama memoria autobiográfica evocada por la música. MEAM. Y esto también puede ocurrir con personas que vienen de iglesias que no eran bíblicas, que cantaban cualquier cosa, que aún pueden oír a veces aquello que cantaron en esas otras iglesias y les evoca recuerdos y emociones y pueden aún llorar porque recuerdan cierta época de su vida y a veces se confunden, piensan que eso es adoración.
no es adoración. Porque si no está conforme a la palabra de Dios, no está conforme la letra, ni tampoco la música guiada en base a los principios bíblicos, tampoco es adoración. Entonces, cuidado mis hermanos. Entonces, estos recuerdos pueden afectar nuestras emociones, pero eso no es adoración. Mis hermanos, nosotros debemos participar bíblicamente, cantar al Señor en espíritu y en verdad.